Ok, bueno. Ahí cierro que ya puedo arrancar. Bueno, pues muy buenas tardes para todos y todas. Esperamos que se encuentren muy bien. Es un honor para mí presentar esta penúltima lección del maestro Dier Álvarez sobre usuarios y biblioteca, mediaciones entre información, conocimiento, lenguaje y memoria, exploraciones desde las tensiones consumo, uso, acción. Quiero resaltar el esfuerzo comprensivo desplegado por el maestro Didier para contribuir a la construcción de un campo de estudios bibliotecarios, abordando las categorías, situaciones y problemas de muy diversa índole. Sus comprensiones nos invitan a tomar distancia, a extrañarnos y a conmovernos respecto a los lugares de enunciación que hemos construido y desde los que hemos hablado con respecto a las bibliotecas y las prácticas que se desarrollan en torno a ellas. Quiero referirme ahora al proyecto de innovación curricular de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, que declara su compromiso con el abordaje holístico, complejo, intercultural e histórico de los diferentes referentes teóricos de la bibliotecología, haciendo especial énfasis en el paradigma contemporáneo soportado en la sistémica compleja. En el contexto de este proyecto se concertaron tres objetos de estudio, el de las ciencias de la información como el objeto articulador y los objetos propios de cada disciplina, de la bibliotecología y de la archivística. Como el objeto de estudio articulador, el de las ciencias de la información, se menciona que es la memoria escrita y sus interacciones sociales. La memoria escrita es el registro de la acción humana sobre dispositivos que le permiten a la sociedad captar, preservar y recuperar la información necesaria para su memoria social. Esto exige la creación de instituciones de memoria y el diseño de estrategias, servicios y procesos propios de la transferencia de la información y el conocimiento que con la mediación del lenguaje y la comunicación dinamizan las interacciones sociales que genera esa memoria inscrita. El sistema de inscripción que así se forma facilita el acceso y uso de la información para la transformación social, teniendo presente el contexto y el vínculo entre el pasado, el presente y el futuro en el que se sucede este fenómeno. Así, la memoria escrita y sus interacciones sociales se constituye como el objeto de estudio de las ciencias de la información, campo que agrupa las disciplinas de la archivística, la bibliotecología, la documentación, la museología y la ciencia de la información, y que utiliza los métodos de las ciencias sociales, áreas a las que pertenece. Bueno, y como el objeto de estudio de la bibliotecología, con los métodos de las ciencias sociales y en correspondencia con el objeto de estudio de las ciencias de la información, entendido como la memoria escrita y sus interacciones sociales, la bibliotecología estudia la interacción de los actores y las instituciones con la información registrada y organizada. Esta comprende contenidos intencionados y múltiples derivados de la cultura que bien pueden ser datos estructurados y no estructurados o manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, los cuales se someten a procesos de curaduría para asegurar su validez y pertinencia en el contexto específico donde ocurre la transferencia social de la información y sus etapas de producción, mediación y asimilación. Así, interactúan datos, información, agentes e instituciones en relación con los usuarios, teniendo en cuenta su condición de personas, individuos, sujetos, ámbito social y ciudadanos, ámbito político, involucrados en prácticas informativas, culturales, políticas, a quienes se les garantiza el acceso a la información para la transformación social, facilitando la creación de conocimiento en sus comunidades y la recuperación de su memoria inscrita.
En estas declaraciones de estos objetos de estudio se hace referencia a las categorías centrales a las que nos invita precisamente la lección del maestro Didier el día de hoy. Quisiera referirme brevemente a dos categorías, la de transferencia de la información y la de los usuarios de la información. La transferencia de la información, que en las discusiones más actuales en torno al paradigma sistémico interroga el concepto de transferencia y se pregunta por estructuras, teorías y prácticas y técnicas más complejas a la luz de los avances de la teoría general y de la teoría general de sistemas y de la teoría de la complejidad, entre muchas otras. Y de manera puntual, pues referirme también a la categoría de usuario de la información, que es la categoría central, no solo a la que se va a referir el profesor o el maestro Didier el día de hoy, sino que hace parte de los enunciados centrales que aparecen en las declaraciones de los objetos de estudio, tanto de las ciencias de la información como de la bibliotecología. En este sentido, entonces, la categoría usuario de la información pues plantea que su comprensión va más allá del individuo que requiere información para considerarlo en el marco de las prácticas informativas y la incidencia y las relaciones en las que estas tienen en los contextos, las subjetividades y la naturaleza con las que interactúan las personas, los grupos, antes y después de satisfacer las necesidades de información. Este abordaje sociocultural, reconociendo esas características variadas, permite reconocer al usuario de la información desde sus particularidades individuales, concepciones, actitudes, prácticas y procesos de relacionamiento con la información y el conocimiento, aspectos que se encuentran mediados y determinados por su bagaje cultural y su experiencia vital en las comunidades. Aquí quisiera referirme también a un planteamiento del profesor Miguel Ángel Rendón, que lo hizo durante su participación en un evento de CiberSIC en octubre de este año, donde él planteaba también la categoría del usuario, también entendiéndolo desde un ser informacional. Estas dos categorías se integran a las reflexiones a las que nos ha venido planteando el profesor Didier a lo largo de su ciclo de lecciones. Les acompaño hasta aquí para darle la palabra al maestro y reiterarle la invitación a la conversación, a la reflexión crítica y a la provocación a la que nos convoca para conmovernos, interpelarnos y problematizar nuestras comprensiones sobre la biblioteca y los lugares que le hemos otorgado a los usuarios. Entonces, profesor Didier, con estas palabras de provocación, entonces quiero darle la palabra, no sin antes pues agradecer su generosidad con este espacio y con quienes también lo estamos escuchando. Muchísimas gracias, Giselle. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por la apertura que representan tus palabras a lo que se quiere hacer aquí. Yo debo señalar que son completamente pertinentes al objeto, al propósito, eh, al apetito mismo de este ciclo de lecciones. Hoy estamos viviendo una crisis universitaria en la Universidad Pública Colombiana y particularmente en la Universidad de Antioquia, que es nuestra alma mater, eh, que no pasa únicamente por las circunstancias que la prensa, los medios y las redes sociales preferentemente asumen, y es el problema financiero. Ni siquiera pasa únicamente por el problema político tan vivo, sino ante todo pasa por una dimensión de lo que significa la universidad como espacio de conocimiento y los deberes académicos que tiene para con el mundo y con el hombre. Por lo tanto, para la sociedad colombiana y latinoamericana, me refiero a nuestra universidad. Y eso está en completa relación con la pregunta por lo que son nuestros esfuerzos de construir
las áreas de conocimiento y de práctica profesional, es decir, nuestras ciencias y nuestras profesiones. Y lo hemos dicho desde el principio de las lecciones, es imposible tener campos científicos realmente dialogantes con el mundo real, con el mundo concreto de las personas, las comunidades y las sociedades, si esos campos científicos no ordenan su comprensión del mundo y lo ponen en una perspectiva dialogal. El objeto de conocimiento o los objetos de conocimiento que en la propuesta de innovación curricular se están haciendo como apuesta de futuro para la escuela son completamente eh, pertinentes, rotundamente auspiciosos para comprender todo el ciclo de lecciones y en particular lo que hoy vamos a abordar dentro de esta fase de biblioteca y subjetividades, que es una fase más dentro del ciclo. Yo espero que podamos mm, seguir en esa línea de reflexión, preguntándonos en particular en el marco de los estudios bibliotecarios, ¿qué significa preguntarnos hoy por los sujetos? No solo en perspectiva de responder a nuestros objetos de conocimiento, sino, como lo he dicho, para poder comprender el mundo en el que estamos y poder tener entonces una incidencia realmente viva en el orden del mundo, en el orden de la vida, en los proyectos de vida de las personas y las comunidades. Es decir, una biblioteca viva, como la hemos soñado desde hace tanto, una biblioteca viva, es decir, dada la vida, dialogante con la vida, constructiva de la vida. Gracias, Giselle, y gracias a todos los que hoy asisten a este espacio que les recordamos está siendo puesto poco a poco en el repositorio de recursos de la escuela en su canal YouTube y que pueden entrar, por lo tanto, en diálogo con estas propuestas de una manera más pausada, pueden compartirlas incluso o llevarlas a grupos de conversación y estudio para que cumpla su misión de agitar, de movilizar nuestras necesidades de conocimiento, comprensión y acción. Hoy vamos a trabajar, como ya Giselle lo anunciaba, la relación entre biblioteca y usuarios. Es nuestra 14ª lección. Esperamos este año ofrecer 15 lecciones y además esperamos que el próximo año también podamos continuar en, en este ciclo de lecciones, si la vida nos lo presta, si las condiciones institucionales se dan, si la posibilidad de diálogo alrededor de estas ideas vive, aquí estaremos. Y como lo he acostumbrado, quiero hacer epígrafe desde la imagen, particularmente desde el arte, desde la invocación más filosófica a, a lo que es el tema de la conferencia y el marco en el que nos vamos a mover. Él es Óscar Muñoz, diría uno de los fotógrafos o artistas plásticos, porque utiliza no solamente la fotografía, sino también técnicas mixtas. Uno de los artistas plásticos más interesantes de Colombia hoy. Esto es parte de una exposición que hizo en la Bienal de Arte Contemporáneo en Antofagasta, Chile, en 2021, y es parte de una serie de fotografía de fotomontaje más bien, que llamó La Línea del Destino, que me parece muy provocadora precisamente para la invocación o la advocación o la consigna o el lema que traigo de fondo para las reflexiones sobre esa relación de biblioteca y usuario que quiero proponerles hoy. Ciertamente, ahora más que nunca, construirse de cara a las personas a las que sirve una biblioteca orientada al desarrollo humano. Aquí hay muchas apuestas, el foco en lo humano, una pregunta dialogante y crítica por el desarrollo, una exigencia de recuperación del sujeto
en la relación de la biblioteca con el mundo y la sociedad y el conocimiento, y un esfuerzo permanente de construcción. Y lo reitero, la biblioteca no podría sino verse en el espejo de sus usuarios, de sus sujetos, de sus comunidades, y miren que estoy usando algunos adjetivos premeditadamente para ya demarcar las dificultades categoriales que encierra llamar esa relación adecuadamente de la biblioteca con los sujetos. Y como lo hemos propuesto en otras lecciones, ¿cuál es el reto que hay acá? En esa indagación de las relaciones de la biblioteca con el usuario, ¿cuál es el reto? Son muchos, pero elijo uno que está en el centro de la comprensión y la acción de la relación de la biblioteca con el mundo y con el hombre y con la sociedad. Y es que me parece que el reto hoy es abordar el usuario como categoría en movimiento, en el desarrollo de un ejercicio de pensar epistémico. Y miren que lo estoy proponiendo en otro color de letra para resaltarlo, y lo pongo entre comillas porque lo recupero de las propuestas de un pensador latinoamericano que he citado profusamente durante las lecciones, y es Hugo Semmelmann. Abordar el usuario como categoría en movimiento en un ejercicio de pensar epistémico de la biblioteca, no solo teórico ni apenas práctico. Entonces ahí ya estoy de la mano de Semmelmann, con la ayuda de la voz y las claridades de Semmelmann, haciendo una apuesta de diferenciación entre la necesidad de una resolución teórico-conceptual de la biblioteca, dentro de los campos bibliotecológicos en particular y de las ciencias de la información en general, ¿por qué no? Es decir, una reivindicación de la biblioteca como un objeto de conocimiento válido, pertinente, oportuno, actual, de futuro en el campo de las ciencias de la información y en particular de la bibliotecología. Como lo he dicho desde el principio, para enfrentar esa deriva que nos aleja de la biblioteca como objeto significativo en el ejercicio y en la práctica y en la reflexión bibliotecológica, y nos sume en un estado plenamente practicista. Se trata pues de conceptuar y teorizar, pero hoy lo vamos a ver desde un llamado que nos hace Semmelmann a no reducir lo teórico a lo teórico, sino ver lo teórico como un ejercicio de pensar epistémico, es decir, un pensamiento en movimiento, un pensamiento que sea capaz de aceptar el movimiento de las categorías con las que está reflexionando el mundo, y ninguna otra, creo yo, hoy se está moviendo tanto en el dominio de la relación biblioteca-subjetividades como la de usuario, incluso más que las otras dos categorías que he elegido para desarrollar esta fase del ciclo. Me refiero a la de lector y la de ciudadano. Hay una hipótesis detrás de todo esto que dice que especialmente el usuario está en conmoción como categoría dentro del discurrir de la bibliotecología sobre la biblioteca, o de la reflexión de la biblioteca dentro de estudios bibliotecarios, si lo queremos poner así. Y precisamente este epígrafe continúa con un texto de Semmelmann, como lo he hecho, reitero, en otras ocasiones, que me parece marca muy bien los problemas de conocimiento que tenemos acá. Esos problemas de conocimiento van de la mano de cosas que él enuncia acá. Nos dice Semmelmann, hay que pensar desde categorías, puesto que las categorías, a diferencia de los conceptos que componen un habeas teórico, un cuerpo teórico, no tienen un contenido preciso, sino muchos contenidos. Entonces ahí ya él establece una diferencia implícita y que es necesario, ¿por qué no darnos unos minuticos para aclarar entre categorías y conceptos? Las categorías aluden a los grandes elementos constitutivos de conocimiento y de práctica de un campo, mientras que los conceptos son los esfuerzos comprensivos con los cuales se le da significado a esas categorías. Entonces, el concepto es una construcción dirigida
a esclarecer el significado o el contenido de conocimiento de una categoría. Por eso es que él ya nos dice, las categorías, a diferencia de los conceptos que componen un corpus teórico, un habeas teórico, no tienen un contenido preciso, sino muchos contenidos. Dicho de otra manera, las categorías pueden y deben, y incluso es deseable que se transformen históricamente en el desarrollo de un campo de conocimiento y de práctica, haciéndose solidarias, poniéndose en vibración con las transformaciones del mundo y de lo humano. Continúa Semmelman. En este sentido, las categorías pueden ser posibilidades de contenido, pero no son contenidos demarcados, perfectamente identificables con una significación clara, unívoca, semánticamente hablando. Creo que nos queda claro, ¿cierto? Las categorías son posibilidades de contenido. En principio son posibilidades de contenido, no contenidos demarcados. Es decir, no contenidos cristalizados, que sean identificables, para usar las palabras de Semmelman, con una significación clara, unívoca, semánticamente hablando. Y yo siento que, y tengo la convicción un poco como investigador y como reflexionante del campo, que si hay alguna categoría que ha tenido esa característica, es la de usuario, porque ha estado envuelta en una discusión sobre las relaciones entre la institucionalidad bibliotecaria y las subjetividades. Ha tenido unas derivas en sus conceptos muy interesantes, a veces desconcertantes también, ¿por qué no? Y como lo voy a señalar ahora más tarde, dificultades para poder adherir, conectar, articular otras identidades de los sujetos en la biblioteca, como lector, comunidad de uso, ciudadano, por poner algunas. Continúo. Por eso el esfuerzo se debe dirigir a no atarse, no quedarse atrapado en conceptos con contenidos definidos, sino plantearse el distanciamiento respecto de esos contenidos o de esas significaciones, para buscar qué significaciones o contenidos pueden tener las cosas que estamos tratando de pensar. Miren pues que aquí ya hay una apuesta fuerte, una apuesta muy fuerte por el asunto, por esa tensión entre categoría y concepto y la necesidad de estar siempre reflexionando el contenido de la categoría para poder entrar en relación con la realidad. Semmelman en otro momento nos dice, el problema de las categorías es que normalmente tienden a desfasarse de la realidad, y ese desfase es causante de la impertinencia de los campos, incluso de la inutilidad de los campos de conocimiento para entender y transformar las realidades. Y continúa en otro, aparte de este libro que ahora les menciono, de Semmelman. Según Bachelard, lo cita él, el problema sería cuidarse de los grandes riesgos. Uno, de ponerle nombre viejo a cosas nuevas. Y dos, de creer que porque no tienen nombre, en el momento en que se plantea, son innombrables. O sea, son dos cosas muy interesantes que él retoma de Bachelard, de Gastón Bachelard, su mirada filosófica tan interesante sobre el mundo de la cultura. Pero por un lado, estar atentos a no ponerle nombre viejos a cosas nuevas. Es decir, no usar necesariamente categorías que decían cosas en otro momento de la historia, eh, sino considerar que esa categoría debe respetar el momento histórico de su comprensión, y si le es necesario, quien está construyendo conocimiento, moverse a otras o incluso plantearle nombres. Y aquí el problema del nombre no es pequeño. ¿Cómo estamos llamando a la sociedad contemporánea? ¿Cómo estamos llamando fenómenos tan nuevos que vienen de las tecnologías como la inteligencia artificial? Estamos usando nombres viejos.
o estamos proponiendo nombres que sean capaces de tener contenidos suficientes. En ese tránsito entre no colocar nombres viejos a cosas nuevas y no creer que porque no tienen nombres son innombrables, se ubica precisamente lo que estamos llamando pensamiento epistémico. Néstor, sí, en sentido estricto es incorrecto hablar de categorías conceptuales, porque es como una mezcla de dos niveles de construcción del conocimiento. La categoría es el elemento neural que tiene una mayor permanencia en el desarrollo de los campos, tanto en su conocimiento como en sus prácticas, y el concepto son los contenidos que históricamente se le otorgan a esas categorías para poderlas hacer útiles en la interpretación o explicación de la realidad y su transformación, o al menos su intervención, como dirían los trabajadores sociales. Este material, este texto, lo extraigo yo de un libro bastante, eh, podríamos decir, inquietante. Es un texto, no es un libro realmente, es una conferencia que él dio en 2007 en el IPECAL, en el Instituto de Pensamiento y Cultura Latinoamericana en México. eh, pero que se publica en varios lugares. En este caso yo usé una edición mucho más limpia del 2021, publicado en la revista de Sociología de la Universidad del Zulia, pero es un texto del 2007. Recuerden que Semmelman muere en el 2013, por lo tanto en ese momento pues él ya no estaba publicando. Sigamos pues, avancemos por esta ruta que nos hemos propuesto de análisis de las relaciones entre biblioteca y usuario. Se van dando cuenta que yo no voy a recurrir a planteamientos descriptivos del usuario, sino que voy a entrar, como he querido prácticamente en todas las lecciones, a una dimensión más filosófica, diríamos más epistemológica, si me lo permiten, pero no únicamente epistemológica, sino en general filosófica, sobre las relaciones de la biblioteca con el mundo, el hombre, la vida, la sociedad y todos los factores que integran esos nichos de la existencia. Una reflexión filosófica implica ir más allá de las descripciones, como dice Alfaro. Ir más allá de las descripciones significa una reflexión, pues, que en principio es atrevida, pero que necesariamente debe darse frente a lo que significan las cosas, al significado que le estamos otorgando a las cosas dentro de nuestro propio proyecto profesional y científico como personal. Avancemos, sí, avancemos. Voy a trabajar aquí como lo he hecho en otras lecciones, con base en el planteamiento de hipótesis, porque yo lo único que hago acá, y lo dije desde la primera lección, desde la primerita lección por allá en el 2023, que lo que quiero es que entiendan que lo que estamos haciendo acá es un balbuceo ante un dominio de conocimiento que todavía está lleno de misterios, de oscuridades, de incomprensiones, de problemas comprensivos, y son las relaciones de la biblioteca con el mundo y con el hombre. A pesar de ser una institución con una historia milenaria, la biblioteca hoy nos sigue prácticamente estando reducido a los dominios del orden técnico y tecnológico, y hemos desarrollado poca filosofía sobre la biblioteca. De pronto un poco más de historia de la biblioteca, de pronto un poco más de sociología de la biblioteca, de pronto un poco más incluso de pedagogía de la biblioteca, y digo de pronto, porque no necesariamente uno encuentra una producción que podríamos decir sea suficiente y dialogante con otros dominios de conocimiento sobre la biblioteca. Pero si eso pasa en esos campos, en una filosofía de la biblioteca, tenemos realmente un atraso significativo. Y cuando hablo de filosofía de la biblioteca, como lo anuncié ahora, no quiero restringir el problema filosófico al dominio epistemológico, que si bien todos lo entendemos, lo epistemológico es parte de la reflexión y el hacer filosófico, no es su único cometido, porque más allá de ello está una pregunta por lo ético, la pregunta por lo estético,
la pregunta por lo axiológico valórico, por poner algunos ejemplos. Entonces, reducir el problema de la relación de la biblioteca con la filosofía o la filosofía con la biblioteca a lo epistemológico es, aparte de insuficiente, me parece a mí que es problemático, sino dañino, porque tenemos que ponerla en otros alientos, tenemos que llevarla más allá. Esta primera hipótesis plantea, a ver, perdón, plantea lo siguiente. Usuario se ha propuesto como una metacategoría, es decir, una categoría de un nivel más amplio, podríamos decir, de una supraordenación, de una ordenación superior de ideas para englobar diferentes identidades del sujeto en sus relaciones con la biblioteca. Y pongo algunos ejemplos: lector, cliente, ciudadano, comunidad de uso, entre otras. Y si para la biblioteca esa ubicación del usuario como con una pretensión metacategorial, envolvente, englobadora, es complicado, imagínenselo para el archivo o imagínenselo para el museo. ¿Qué palabras están usando en la archivología para referirse a los sujetos que entran en relación con los archivos y con las prácticas archivísticas? Y cómo están proponiendo el contenido conceptual de esa categoría. ¿Qué contenido conceptual le proponen a usuarios? ¿Lo mismo de nosotros? ¿O será que la bibliotecología, como ha pasado en otros momentos, ejerce una acción hegemónica sobre las maneras como desde la archivística y la museología se están nombrando las cosas? Quizás los bibliotecólogos, sin darnos cuenta, estamos proponiendo ejercicios hegemónicos sobre eso. Preguntas que son muy vigentes para nuestra escuela, que decidió tener 2 pregrados por ahora y en perspectiva incluso formación en museología, no sé si de pregrado igualmente, pero al menos de archivística y bibliotecología, y cómo se dialogan las categorías comunes, y si esas categorías comunes deben tener el mismo contenido conceptual para ambos campos. Preguntas que hago. Usuario se ha propuesto como una metacategoría para englobar diferentes identidades del sujeto en sus relaciones con la biblioteca: lector, cliente, ciudadano, comunidad de uso, entre otras. Esa idea de comunidad de uso es muy contemporánea, va un poco por los trabajos de la escuela más nórdica de la ciencia de la información, como por ejemplo Jorland, que es uno de los teóricos más importantes en este momento sobre ciencia de la información, que habla de comunidades de uso, por ejemplo. Lo que hay en el fondo esto es que quizás lo que hay es una deriva de nombres tratando de recogerse a veces angustiosamente con una categoría, usuario. Vamos viendo. Ya hemos planteado cuestiones desde las 2 conferencias anteriores que debo seguir tejiendo y recogiendo. Primero, como telón de fondo, para poderle dar continuidad y lógica a una exposición que le resulte comprensible, que le resulte coherente, que le resulte pues tejida por lo menos. Y habíamos planteado en algún momento que las subjetividades en relación con la biblioteca podrían ser entendidas desde la tensión subjetividad-identidad, y que lo que había en el fondo era el nombrar desde identidades subjetividades en relación con la biblioteca, y que esas identidades tenían, ¿por qué no?, unos ciertos momentos históricos de emergencia, de hegemonía incluso, pero también de venir a menos, de apocamiento. Habíamos dicho que quizás inicialmente veíamos al lector, luego al usuario, luego al ciudadano, emergiendo, emergiendo como nombres de identidades para, para nombrar las subjetividades en relación con la biblioteca. Y les habíamos otorgado eh, algunas nominaciones
identitarias. Al lector, por ejemplo, lo llamábamos sujeto cultural. Al usuario, como bien ahora también lo recordaba Giselle, de la propuesta de Miguel Ángel Rendón en el Cibercity realizado hace un mes aquí en la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, lo propuso, eh, sujeto informacional, y al ciudadano como sujeto político. Tres subjetividades que problematizan mucho esa relación entre biblioteca y subjetividad. Pero recuerden lo que habíamos propuesto en la diapositiva anterior, que era una hipótesis, y es que el usuario tiene una pretensión hegemónica de querer englobar esas otras identidades del sujeto en relación con la biblioteca, subsumirlas y corriendo el riesgo de quizás pues perderlas de vista, como se perdió durante mucho tiempo el lector, o como ha estado oculta la identidad de ciudadano durante tanto tiempo. Que por cierto hoy los archivos, o al menos los archivistas de nuestra escuela, están preguntándose, y sé que otros archivistas en América Latina lo están haciendo. La pregunta por el ciudadano como una dimensión de la subjetividad que usan los archivos. Y cada una de esas identidades le habíamos empezado a proponer, y hoy vamos a seguir tejiendo, unas tareas respecto de la construcción de la biblioteca como idea y como práctica. Que recuerden que desde el principio de las lecciones dijimos, la biblioteca es una idea que se practica. Entonces, cada una de estas identidades subjetivas en relación con la biblioteca apunta en la historia de la biblioteca, la historia social y cultural de la biblioteca, a representar algo, por lo tanto, a querer plasmar algo. La del lector tiene una representación fundante en la biblioteca. Podríamos decir es la dimensión de humanización de la biblioteca, en tanto, como lo dijimos la sesión pasada de este ciclo de lecciones en la conferencia pasada, eh, el lector eh, ata la biblioteca a dimensiones complejísimas y seminales, basales de la existencia del vínculo social, como son el lenguaje y la comunicación, y las posibilidades con ello de la construcción de conocimiento y de la elaboración de memorias que luego se incrustan en la cultura. El usuario, por su parte, tiene una representación organizativa, y hoy vamos a referirnos un poco más a ello, que el objeto hoy es ese usuario. Ese usuario como sujeto informacional ha tenido una representación organizativa, es decir, una presencia organizativa en la construcción de la idea y en la realización de la práctica bibliotecaria, porque le ha marcado sus estructuras y sus funciones. Es lo que yo llamo una dimensión de socialización de la biblioteca. Y la otra es esa identidad de ciudadano, que ya lo habíamos propuesto como sujeto político, que tiene una representación proyectiva. Proyectiva en el sentido de disparar, pongámosla como imagen, la biblioteca de sus propias intimidades o de sus recintos, normalmente puesto entre paredes, es decir, lo que podríamos llamar la biblioteca adentro, llevarla afuera, proponer la biblioteca afuera. Ese adentro y ese afuera se conectan no solamente por la dimensión de socialización, por la representación pues que le representa al usuario, sino también por la dimensión de politización. La pregunta por cómo la biblioteca se va a relacionar, debería incluso, porque ahí pasa por un elemento deontológico, ético también, cómo debería relacionarse la biblioteca con la dimensión de los sujetos que la habitan y la construyen desde las relaciones del orden, del poder y el orden, el poder y el orden, la presencia en la esfera pública. Es la dimensión de politización. Entonces la biblioteca, en relación con las subjetividades,
se mueve en tres dimensiones: la de humanización, que la vincula con las prácticas culturales; una dimensión de socialización, que la vincula con todas las prácticas de sociabilidad, todas las potencias de los hombres de estar integrándose y conformando comunidades y sociedades; y una dimensión de politización, que la vincula con la pregunta y las prácticas por el poder y el orden social. Eh, He ahí esto. No creo que resulte pues redundante decir que hoy abordamos esa relación entre biblioteca y usuario, y la próxima semana cerramos este ciclo con la relación biblioteca-ciudadano, que es una relación realmente muy escabrosa, mucho más de lo que creemos. Vamos con una hipótesis, con otra hipótesis, con la hipótesis 2. A pesar de sus diversos despliegues conceptuales, ya creo que entendemos todos a qué me refiero con despliegues conceptuales, es decir, elaboraciones, construcciones, esfuerzos históricamente hechos por llenar de significado a la categoría usuario. Aún esa categoría usuario, no es lo bastante compleja como para poderse referir articuladamente y con suficiencia a las identidades e interacciones múltiples de los sujetos con la biblioteca. Yo sé que esta es una hipótesis muy atrevida, porque nuestro propio objeto de conocimiento parte de una idea, que es una idea un poco de convicción de que cuando hablamos de usuarios también nos estamos refiriendo a lectores y ciudadanos. Yo diría que está bien en ese plano de generalización que se le exige al planteamiento de un objeto de conocimiento para un campo. Pero lo que sigue, Giselle y compañeros todos, los presentes acá, estudiantes, profesionales, egresados, bibliotecarios, es seguir construyendo nuestro campo desde adentro, desde lo hondo. Por eso el apetito filosófico. A pesar de sus diversos despliegues conceptuales, la categoría usuario aún no es lo bastante compleja como para poderse referir articuladamente y con suficiencia a las identidades e interacciones múltiples de los sujetos con la biblioteca. Incluso su uso instrumental y no crítico, repito, incluso su uso instrumental y no crítico puede terminar por reducir la riqueza de esas interacciones a procesos técnicos de transferencia de la información. Por lo tanto, en una segunda reducción, reducir la transferencia de la información, proceso social hipercomplejo, a procesos técnicos o a resoluciones técnicas. Hay un doble riesgo: un riesgo epistemológico y filosófico para la biblioteca y un riesgo práctico y de ejercicio profesional para el bibliotecario. Creer que cuando se relaciona con usuarios está refiriéndose a la resolución de procesos técnicos de transferencia de la información donde el usuario solamente cabe como un elemento o como un referente, pero no como una esencia misma de la práctica bibliotecaria. Lo podemos ver aquí, por ejemplo. Esto, los Vickery son parte del canon clásico de la ciencia de la información y particularmente de la pregunta por los procesos de transferencia de la información. Pero bueno, no vienen más detalles pues alrededor de ellos porque no es el caso, pero yo lo quise traer como análisis de los peligros que tiene cuando uno no lee estas propuestas con una exigencia mayor de orden filosófico, por lo tanto de orden epistemológico, en la lógica que nos propone Semmelweis: ir más allá del concepto y considerar que la categoría siempre está en movimiento. Miren el lugar donde se pone al uso y por lo tanto al usuario, dentro de una comprensión del ciclo de transferencia de la información según los Vickery. Miren, entre las fuentes y los destinatarios, y en medio de un montón de procesos del orden científico informacional que terminan por proponer el uso como un asunto implícito para mí. Por lo tanto, se pierde la riqueza, y es a lo que voy, que traería la pregunta por las subjetividades en el ciclo de transferencia de la información.
Para sintetizarlo es que tengo la sensación, y junto con Daniel hemos estudiado esto por ser ambos profesores de una asignatura en común, eh, el lugar que tienen los usuarios dentro de todo esto. No son un elemento más. O sea, los usuarios no son un elemento más dentro de una lista de chequeo de los procesos de transferencia de la información. Son el elemento generador de los procesos de transferencia de la información, pero también son el elemento de destino de los procesos de generación, de transferencia de la información. Es decir, es mucho más complejo. Y miren este otro ejemplo. Esto es en el campo de ciencia de la información, CI es ciencia de la información. Discúlpenme la borrosidad de la imagen. Él es Carlos Alberto Araújo. Yo diría una de las personas que más ha aportado contemporáneamente a la reflexión de la ciencia de la información en América Latina y sus reflexiones con la bibliotecología, ciertamente. Es un colega del Brasil, realmente él es comunicólogo, pero se mueve en las escuelas de bibliotecología del Brasil. Y miren, en las teorías contemporáneas que él propone para las ciencias de la información, los lugares para los usuarios, pero también las tensiones que hay entre subjetividades, la parte subrayada en amarilla, y usuarios, eh, y los espacios de trabajo o ubicación o de mira que los servicios de información ponen eh, para los usuarios, para esos sujetos. Por ejemplo, acá colegios invisibles, pero está implícito por todas partes el lugar de esas subjetividades. La pregunta es que a veces le parece a uno que la pregunta por las subjetividades en nuestro campo sigue siendo marginal y pareciera, según el balance que nos hace Carlos Alberto, que lo que sigue interesando es más el proceso técnico. Miren, por ejemplo, teoría matemática y sistémica es una de las teorías contemporáneas del campo de la bibliotecología y la ciencia de la información, como él lo llama realmente. Producción y comunicación científica, organización y representación, gestión de la información, economía política de la información, estudios métricos, etc. Y por acá aparecen estudios sobre los sujetos. Es solo una de las teorías. Cuando mi postura, que es una postura obviamente propia, debería ser que alrededor de la pregunta por los sujetos se trataran de construir esas teorías, que es muy distinto. O sea, la pregunta por los sujetos, la construcción de pensamiento epistémico sobre los sujetos, más que de teoría, para hablar en términos de Semmelman, no debería ser un asunto otro más en lista de chequeo, como lo proponen aquí, como lo podría ver uno aquí, sino esencialmente el eje mismo de la relación de la biblioteca con lo humano, con lo social, con la construcción del mundo, de la cultura. Pues, líos y problemas que pongo yo ahí, en la lectura de esto. Vamos con la hipótesis 3. Puede decirse que el surgimiento de la categoría usuario está fuertemente determinado por la consolidación de tres cosas, que ya también Giselle en la presentación que hizo de esta lección mencionaba en relación con el proyecto de innovación curricular de los programas de pregrado, archivística y bibliotecología de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, eh, sino también, no solamente con eso, sino también con la pregunta por cómo es posible que nosotros veamos esos campos eh, atados a una relación más profunda, estrecha y dialogante con las ciencias en general, con el conocimiento en general. Puede decirse que el surgimiento de la categoría usuario está fuertemente determinado por la consolidación del enfoque sistémico, el desarrollo de la teoría de las organizaciones y de las instituciones y el nacimiento de la ciencia de la información en los albores de la segunda mitad del siglo XX. Podríamos decir que si bien cada una de estas se mueve un poco más arriba, un poco más abajo, es la segunda, el hito de la segunda mitad del siglo XX, donde cada una de estas tres cosas, cada una de estas perspectivas de conocimiento, podríamos llamarlas así, de lo humano, de lo social y del mundo físico,
del mundo biológico, del mundo material, van a tener encuentro. El enfoque sistémico, que luego va a seguir, Giselle también lo mencionó, en una progresión de comprensión, de movilización de sus categorías hacia una sistémica compleja, el desarrollo de la teoría de las organizaciones y de las instituciones en el ámbito de las ciencias sociales, particularmente en el ámbito de la sociología política, y el nacimiento de la ciencia de la información. Tres cosas que tienen que ver directamente, o tres ámbitos, o más bien tres matrices comprensivas del mundo. Podríamos decirlo, como lo propuso Miguel Ángel Rendón también en el último ORCID, como gestalt o estructuras o estructuraciones del conocimiento contemporáneo que van a movilizar la idea y la práctica de la biblioteca. El enfoque de sistemas complejos, la pregunta por lo que son las organizaciones y las instituciones sociales y políticas, y la consolidación de un campo con pretensiones globalizantes de ciencia de la información. Es una hipótesis que tiene que ver, reitero, con las subjetividades. En perspectiva de cómo la pregunta por la categoría usuario y por lo tanto por sus desarrollos conceptuales ha tenido, según mi hipótesis, dos funcionalidades evidentes, dos funcionalidades evidentes en el campo. Perdón. Dos funcionalidades en la historia del campo. Son funcionalidades en el orden, reitero, de la idea y de la práctica. Primero, integrar la biblioteca a la relación sujeto-información, dentro de lo que vimos ahora en esos gráficos del ciclo de transferencia de la información, dentro de lo que son las áreas de competencia de la bibliotecología y la ciencia de la información, incluso diría de las ciencias de la información, porque también cumplirá una función, creo yo, similar en el archivo y en el museo, aun cuando de maneras muy diversas y en volúmenes o en intensidades distintas. Integrar la biblioteca a la relación sujeto-información, que es una relación mucho más amplia, mucho más vasta, con una resonancia social mucho más amplia. Y por el otro lado, dar sustento a la acción administrativa sobre la biblioteca. Entonces, para sintetizarlo y decirlo de una manera un poco más comprensible, la categoría usuario y su esfuerzo de resolución conceptual o de construcción conceptual ha tenido dos funciones en la elaboración del campo, del discurrir del campo. Ayudar a integrar la biblioteca a una cuestión más amplia, que son las relaciones entre sujetos e información, sociedades, comunidades, grupos, bueno, y nuestras categorías, lector, ciudadano, comunidades de uso. Y por el otro lado, ayudar a dar sustento a una cuestión mucho más acotada, y es la acción administrativa sobre la biblioteca. Como ustedes se van a dar cuenta, y quienes han estudiado un poco teoría de sistemas y la historia de la teoría de sistemas, esa necesidad de dar sustento a la acción administrativa sobre la biblioteca emerge de una pretensión cibernética. Es decir, de la misma manera como va construyéndose la teoría de sistemas, se van preguntando otras cosas, como por ejemplo el control de los sistemas. Y de ahí surge lo cibernético, ¿cierto? Cibernético o la ciencia del control. Miren hasta por dónde llegan las cosas. Aquí en el centro del gráfico tenemos las cosas que habíamos anunciado ayer, esos tres grandes hitos en la construcción del conocimiento y de las prácticas humanas: el enfoque de sistema, la teoría de las instituciones y las organizaciones, y la ciencia de la información. Voy a poner un caso para mostrar un poco las incrustaciones en los discursos de la biblioteca, sobre la biblioteca, las enunciaciones sociales de la biblioteca, tratando de mirar, debo decir, completamente cargado desde mis propias comprensiones. Esto es todo lo que digo acá, yo me hago exclusivamente responsable. No le estoy poniendo asignaciones a nadie, soy completamente responsable. Veamos esto que acabo de decir en una cuestión compleja, muy compleja en el ámbito bibliotecológico, y es el hecho de la biblioteca pública, que la vamos a problematizar nuevamente en la próxima sesión cuando abordemos la relación biblioteca ciudadana, porque pasa completamente por ahí.
pero sin olvidar lo que ha significado la biblioteca pública o el peso específico que ha tenido la biblioteca pública, su reflexión, su deslindamiento, su construcción como objeto de conocimiento en el desarrollo de la bibliotecología toda, incluso aún en el desarrollo de las ciencias de la información. Recuerden, en la segunda mitad del siglo XIX se funda la primera escuela de bibliotecología, pero ya teníamos por lo menos 100 años más de historia de biblioteca pública en el mundo de manera formal. 1850, el Acta de Bibliotecas Públicas o la Ley de Bibliotecas Públicas en Inglaterra. Ya teníamos un sistema bibliotecario público en Estados Unidos funcionando, en otros países de Europa movilizándose. Entonces, la biblioteca pública ha tenido en su reflexión y en su acción un lugar preponderante en la construcción del campo bibliotecológico como campo de conocimiento y en sus maneras de explicarse y de quererse dar a conocer. Por eso quise traer un análisis muy rápido, pero muy provocador, ciertamente, de cómo esa categoría de usuario aparece, emerge en el Manifiesto UNESCO en sus diferentes versiones. Recuerden que el manifiesto tiene hasta ahora 4 versiones y tengan en cuenta que la biblioteca escolar solo tiene un manifiesto, uno, la biblioteca pública tiene 4, en 1949, en 1972, en 1994 y en el año 2022, que es el más reciente. Y miren un poco las maneras como en algunos momentos, en algunos apartados de sus manifiestos, se llama a la biblioteca y se le ponen, se le relaciona con comprensiones de la información y la bibliotecología, se les propone un foco social y se les otorga una relación subjetiva eje. Recuerden, esta es mi lectura y los manifiestos son mucho más vastos que esta mirada particular que estoy haciendo, pero yo lo leo desde un interés, el interés desde lo subjetivo. El manifiesto de 1949 se mueve en el marco de un paradigma de la información físico y un paradigma bibliotecológico educativo. Incluso llama todo lo que está entre comillas es textual de los manifiestos a la Biblioteca Pública Universidad del Pueblo, pero no únicamente porque estaba viva la bibliotecología soviética o socialista, sino también porque la bibliotecología anglosajona, norteamericana particularmente, ya venía preguntándose mucho tiempo atrás la función educativa de la biblioteca. Y no va a ser Shira en Fundamentos de Información Bibliotecológica el único que proponga o entre esa novedad al campo. No, él recoge una idea que ya venía, había sido sembrada y construyéndose de mucho tiempo atrás de la función educativa de la biblioteca. Y él toma el modelo de la biblioteca pública. Y por lo tanto, el foco social que se le pone a la biblioteca en ese momento es la de educación. Y en consecuencia, la subjetividad de eje es el lector. ¿Recuerdan lo que propusimos ahora de que el lector es una representación fundante de la biblioteca? Es fundante porque está puesta en la dimensión constructiva de la cultura. Ahí. El manifiesto del 72 se mueve en un paradigma más cognitivista de la información. ¿Qué pasa en el sujeto? ¿Qué relación hay entre información y conocimiento? ¿Dónde se produce la información? ¿Adentro, fuera? Etcétera, etcétera. Y un paradigma o un enfoque más bien democratizante de la biblioteca. De hecho, llama a la biblioteca institución democrática, poniendo obviamente un foco político enorme. Sin embargo, el foco social del manifiesto del 72 es la información. En el manifiesto del 49 no aparece. En el del 72 información aparece ya viva, porque la información es un concepto que emerge a esa mitad del siglo XX de la mano de la computación, de la teoría de sistemas, de la tendencia del enfoque de recuperación de la información, que luego va a dar pie a la ciencia de la información. Y la subjetividad de eje es el usuario. Ahí aparece esa identidad de la subjetividad
en la biblioteca pública, el usuario. Miren cuando aparece, no estaba antes, o sea, no estaba antes en el manifiesto, pero sí empezaba a aparecer en las explicaciones, por ejemplo, que Borco da de la ciencia de la información, o 2 años antes se da en la reunión en el Congreso muy famoso en el Instituto de Tecnología de Georgia, una reunión en la que se funda la idea de la ciencia de la información, empieza a aparecer la idea de uso, pero no de usuario. El manifiesto recoge esas tendencias, IFLA, eh, UNICIST, etcétera, etcétera, eh, y la pone acá. En el 94, el paradigma de la información que siento yo alberga al Manifiesto UNESCO de la Biblioteca Pública, IFLA, Manifiesto UNESCO IFLA de la Biblioteca Pública, es un paradigma desarrollista de la información y que la información es esencialmente para el desarrollo de las sociedades, para el progreso de las sociedades, así lo llaman, y la biblioteca entra en un enfoque agencial, ¿cierto? Es decir, de ser una instancia social, de ser una organización social. Algunos la empiezan a llamar institución también desde un poco antes, no necesariamente desde el 72 se hablaba de eso. Acá, agencia en el sentido de ser capaz, de tener capacidad para comprender y transformar el mundo. Entonces llama a la biblioteca agente esencial para el fomento de la paz y el bienestar. El foco social ahí es el desarrollo, en ese manifiesto. Y la subjetividad de eje, es decir, la identidad que se le propone a esa subjetividad de ciudadano. Fuerte, fuerte la presencia de la idea de ciudadano ya en ese manifiesto. Y en el 2022, que está fresquito todavía, lo que todavía no hemos logrado ni comprender los efectos que va a tener ese, ese manifiesto que se propone, pues, por lo menos para 20 años, según los ciclos que estamos viendo ahí. El paradigma de la información es el paradigma comunitario. Es una idea de que la información fluye es por comunidades de uso. Entonces uno ve en el manifiesto dos eh, influencias muy fuertes de las búsquedas de la ciencia de la información nórdica, de Jorland y la revista ISCO, que es sobre información, conocimiento y sociedad. Y por el otro lado, de la bibliotecología anglosajona, eh, con personajes bibliotecólogos que van a tener una voz muy fuerte, que de pronto ahora vamos a mencionar y que ya hemos mencionado. Ese paradigma comunitario de la información se ve en diálogo con un paradigma bibliotecológico más garantista de derechos hacia la biblioteca pública. Antes necesariamente no había aparecido en el manifiesto eso, o si aparecía era implícitamente. Ya en el manifiesto 2022 hay un nombrar la biblioteca como componente esencial de las sociedades del conocimiento, pero el conocimiento como un factor de transformación de esas sociedades y como el futuro mismo de esas sociedades. Por lo tanto, ese foco social en el manifiesto se corresponde con una identidad subjetiva en la relación que es comunidad. Recuerden, en la bibliotecología, en la ciencia de la información nórdica, de la mano de Jorland, se habla de Virgen Jorland particularmente y de la gente en el instituto que él coordina, se habla con mucha propiedad de comunidades de uso. Habla es del foco en las comunidades de uso, que es una categoría identitaria también de ese usuario que hemos propuesto en las bibliotecas, pero que viene desde la ciencia de la información. Espero no haberlos enredado mucho acá, espero haber sido claro con este ejercicio de exploración del manifiesto desde los discurrires que venían desde antes, en la exposición pues que acabo de hacer, pero lo que quiero es que consideremos esto, estamos reflexionando la vida de las bibliotecas de una manera articulada con los desarrollos del campo. Estamos reconociendo cómo se transforman las categorías que estamos usando
para describir su idea y su práctica. Estamos asumiendo realmente que esas categorías están en movimiento o se nos cristalizaron, se han quedado quietas. Por lo tanto, ¿qué esfuerzo conceptual estamos haciendo para renovar y poner en sintonía y no en desfase esa construcción de conocimiento con las movilizaciones que la realidad humana también ha traído? Es eso que llama Semmelman pensar epistémico, precisamente, no pensar teórico, porque el pensar teórico, él lo dice, es aquel que se basta necesariamente con incrustar mi voz y mi lectura de la realidad en una tradición ya construida, en lo que él llama la bibliografía. El pensar epistémico considera la bibliografía, pero no se sujeta a la bibliografía, sino que se abre a la comprensión de lo que la realidad está proponiendo como reto de acción y de conocimiento. Es lo que he querido hacer en esta diapositiva. Y sigo con otra hipótesis. La categoría usuario está siendo movilizada hoy por la tensión, esencialmente filosófica, entre uso y consumo. Y yo quise traer solo una tensión, porque hay muchas, pero no tendría tiempo acá de abordarlas todas. Una tensión por varias razones. Primero, por el impacto que tiene sobre la comprensión de la vida propia de cada uno de nosotros y de la vida colectiva, por lo tanto cultural y social que tenemos. Segundo, porque es una tensión filosófica. Tercero, porque tiene que ver directamente con la pregunta por el usuario. Porque si nombramos usuario, nos estamos refiriendo necesariamente a un dominio de práctica social, cultural, económica y política más amplia, que es el uso. Entonces, ahí obviamente me parece que es obvio la necesidad de, si queremos caminar un poco por la pregunta filosófica, entremos en este dominio de la mano de Byung-Chul Han, pero no necesariamente de él, inspirado en él, inspirado en sus ideas, mas no necesariamente todo lo que hay acá viene de las ideas de Byung-Chul Han, el filósofo alemán de procedencia coreana, que diferencia entre uso y consumo, o que nos llama a la necesidad de diferenciación de entre uso y consumo. Y por favor reflexionen las implicaciones que tiene esto para la comprensión de la biblioteca como idea y como práctica. Podríamos decir que el uso se refiere a la relación, interacción que se establece con las cosas, y aquí las cosas son tanto las ideas como los objetos, ¿cierto? Podríamos decir lo concreto y lo abstracto. Se refiere a la relación, interacción que se establece con las cosas, ideas y objetos para satisfacer necesidades en perspectiva de alcanzar objetivos específicos del propio desplegamiento personal o colectivo. Ustedes ven que ahí ya hay una apuesta axiológica, ya hay una apuesta valórica, es decir, que las prácticas de uso son esencialmente constructivas de la posibilidad del desplegamiento o el florecimiento personal o colectivo. Ahí hay una apuesta valórica, hay una toma de posición, no hay falsas neutralidades en ello, hay una apuesta por una manera de ver lo humano y el mundo. Mientras que el consumo se refiere a la relación, interacción, que se establece con las cosas, ideas y objetos para satisfacer deseos en perspectiva de concretar identidades y diferenciaciones, buscando fortalecer una imagen de sí o de nosotros. Discúlpenme que haya un error en la redacción y lo corrijo, para que luego la puedan leer como es. En el uso, esa perspectiva de la relación o la interacción del sujeto con las cosas, las ideas y los objetos, implica una valoración de las cosas que se usan, ideas y objetos, una valoración de las cosas, es decir, un otorgamiento de valor a las cosas, a las ideas y a los objetos. Al usarse, se validan y se les habilitan, se les hace parte de sí, se les hace parte de sí. Es decir, yo no dejo las cosas fuera,
las dejo dentro. Las ideas que estoy usando las pongo dentro de la comprensión que tengo de mi mundo. Las cosas que uso del mundo físico se vuelven parte de mi propia manera de estar en el mundo. Y eso cobra un valor muy fuerte en el dominio de lo cotidiano. Cómo usamos nosotros los objetos que constituyen la manera de transitar en la cotidianidad. Cómo usamos nuestro vestuario, cómo usamos nuestros implementos de aseo, cómo usamos nuestros implementos de cocina, cómo usamos el mueble y los inmuebles, pero no solamente cosas concretas, sino abstractas. Cómo usamos las comprensiones que tenemos del mundo y no las destruimos, sino que las hacemos vivas en nosotros. Por lo tanto, en el uso lo que hay es una transformación del sujeto y las cosas. Se transforman los sujetos y las cosas en ciclos y en vibraciones o en agitaciones distintas, pero se transforman. Y hay una exigencia de conciencia de lo procomún en el uso. Lo procomún como lo de todos, lo procomún como aquello que es responsabilidad de todos, lo procomún como aquello que todos necesitamos y todos necesitamos proteger. Se exige una conciencia de lo procomún y su necesaria sustentabilidad al afirmar la responsabilidad colectiva sobre las cosas. Mientras que en el consumo las implicaciones son otras. Uno podría decir, y hay filósofos como Gilles Lipovetsky y otros más, no necesariamente Byung-Chul Han, que han analizado el problema del consumo. Eh, por ejemplo, desde la moda, el consumo, desde una práctica intensiva del consumo que es la moda. Y podría uno decir, el consumo implica desvirtuación de las cosas que se consumen. Recuerden que consumir tiene una idea en su etimología absolutamente clara y transparente. Lo que se consume es lo que se agota, como se agota el pabilo y la cera de una vela, por ejemplo, o se consume el oxígeno en un cuarto. Consumir implica desvirtuar las cosas que se consumen. Al consumirse se les coarta, se les reduce a imagen de sí. Y es una cosa muy tenaz, porque lo que pasa con prácticas de consumo como la moda, más no únicamente ello, sino también, por ejemplo, la música, el arte, incluso las prácticas educativas, algunas de ellas están entrando en perspectiva del consumo, se reducen a la imagen de sí. Miren los jóvenes cómo visten, bueno, no todos los jóvenes, algunos jóvenes, yo diría bastantes jóvenes contemporáneos nuestros, visten exactamente como visten sus íconos musicales. Entonces, ahí hay una imagen coartada de sí mismo y de los objetos también, limitada a lo que el otro dice cómo debe usarse. Las uñas largas de Rosalía, los pantalones caídos de Bad Bunny, la ropa rota de Shakira, etcétera, etcétera. Alienación del sujeto y de las cosas, ideas y objetos en función de la discriminación y la búsqueda del prestigio social. O sea, el consumo tiene una perspectiva muy clara de diferenciación, pero no cualquier diferenciación, sino una discriminación de otros sujetos que por circunstancias del orden socioeconómico y sociopolítico no pueden acceder a los objetos y a las ideas que ese sujeto sí puede consumir. Y por lo tanto, el consumo destruye lo procomún y su exigencia de sustentabilidad al practicar la posesión egoísta de las cosas. El problema que hay hoy con la moda, particularmente con el ritmo de cambio de la moda y sus efectos en la contaminación de los suelos, el agua y el aire. Miren, miren. Hay pues aquí un elemento del orden filosófico fuerte para entender por qué optar por llamar uso a lo que
los sujetos hacen en relación con las cosas que hay en la biblioteca dispuestas para ellos y no necesariamente consumo. Aquí hay la perspectiva, o más bien una plataforma de reflexión crítica del uso de esas categorías. Porque, lo digo, del lado de la gerencia y del mercadeo, hubo durante algún tiempo, si no hoy todavía, la pretensión de seguir llamando esas subjetividades con una identidad que es consumidor. De hecho, en el mercadeo y en la publicidad, ese es el nombre, no usuario, sino consumidor. Y eso impacta a esa dimensión constructiva del hacer bibliotecario, que es su dimensión administrativa. ¿Cómo los vamos a llamar? ¿Usuarios o consumidores? Una reflexión final. Aquí termino de echarles mis ideas. El reconocimiento, formación y atención de los usuarios, interés de la labor social, técnica y administrativa de la biblioteca, sin duda alguna, exige la toma de conciencia del bibliotecario respecto de su papel como educador de personas que buscan satisfacer necesidades de formación e información dentro de amplios y complejos contextos sociales y entornos institucionales. Para esto se requiere de un enfoque amplio de los usuarios, que los vea dentro del proceso de mediación en el que se resuelve la relación usuario-unidad de información, dando especial énfasis a los factores sociopsicológicos que intervienen en ello. Miren que aquí introduzco yo, digamos, como una manzana envenenada, y es el papel como educador de personas que tiene el bibliotecario. Porque ese papel es un papel que ha tendido quizás en algunas visiones de la relación biblioteca-subjetividad-usuarios como reducida al nivel de la formación informacional. Por eso me inquieta tanto que hoy se hable de alfabetización informacional, que por cierto es un extranjerismo, creo que es una expresión como muy horrenda, eh, por un poco como por los tránsitos que hace descuidados por la categoría alfabetización. Entonces resulta un poco horrendo, pero bueno, esos son exquisiteces mías. Pero a lo que yo voy es que el bibliotecario tiene una función esencial como educador, eh, porque es su fuerza, es su agencia principal. Yo diría que la agencia del bibliotecario no está necesariamente puesta de manera fuerte en sus saberes del orden técnico-tecnológico, sino ante todo en la capacidad transformativa de las prácticas educativas, es decir, en los esfuerzos de formación y de conformación de comunidades usuarias. Por lo tanto, el reconocimiento de identidades diversas dentro de ello, la formación de lectores, pero también, ¿por qué no?, la formación de comunidades de uso. Gran esfuerzo de las bibliotecas académicas especializadas y universitarias, sino de las bibliotecas escolares. La formación de lectores en cada una de ellas. Todo eso pasa por ahí. Miren entonces que esta es una reflexión un poco contundente, pero que yo dejo para eso. Y termino ahora sí con un par de cositas más a esa reflexión final, es como una coda. Y es una última hipótesis. La identidad usuaria construye, como las otras identidades, lector, ciudadano, comunidad de uso, entre otras, a la biblioteca. La construye. Esa es como la gran hipótesis de toda esta fase del ciclo. La pregunta por biblioteca y subjetividades tiene una hipótesis de base, y es que cada una de esas identidades subjetivas lo que ha hecho históricamente y lo hace hoy y lo seguirá haciendo es construir la idea y la práctica de la biblioteca. La construye. Y aquí retomo la gráfica que habíamos puesto en la primera parte de esta exposición y le pongo
otro elemento más que está puesto ahí en ese resaltado fastidioso de rojo con amarillo, y es que el lector impulsa y construye la institucional de la biblioteca como institución del lenguaje. O sea, la pregunta de la existencia, la resolución, incluso los esfuerzos de resolver la presencia del lector en la biblioteca, lo que ha hecho es construir una institucionalidad de la biblioteca que le otorga ese carácter de institución del lenguaje. Como la identidad de usuario le ha planteado el escenario para constituirse como una institución informativa documental, porque estamos hablando de usuario de la información, es decir, de sujeto informacional. Y la identidad subjetiva de ciudadano como sujeto político le habla a la biblioteca en su historia y en su momento, en su presente, para construirla como institución ciudadana. No solamente por la vía de la acción de la biblioteca pública, no solamente, sino por la vía de la biblioteca con B mayúscula. Todas las prácticas, todas las prácticas de resolución del orden social que la biblioteca agencia, flujos de información para comprender esos órdenes sociales, para participar, para organizarse, para movilizarse, para construir opciones otras, están haciendo de la biblioteca cada vez más una institución ciudadana en este país, una institución para y con los ciudadanos. Reitero, no solamente la biblioteca pública o la popular o la comunitaria, también la biblioteca escolar y la universitaria han pasado por eso y están pasando por eso. Aquí vemos pues un montón de posibilidades comprensivas, un montón de posibilidades comprensivas. La biblioteca como institución informativa documental, que es una nominación que se hace de ella dentro de las ciencias de la información. Cuando Miguel Ángel Rendón propone ciencias, el dominio del sistema informativo documentario en el marco de las ciencias informativo documentales, habla de la institución informativa documental en relación con otros elementos y pone en esta perspectiva, digo yo, perdón, se me, se me fue para otra. La, la manera como se construye la biblioteca es de esa comprensión de los usuarios. Usuarios, bibliotecarios, que son subjetividades que dialogan, construyendo la biblioteca aquí adentro, dentro de un contexto. Termino pues diciendo, reflexionar el usuario significa reflexionar un elemento neural, neurálgico, esencial de la biblioteca. Y la pregunta en el marco de los estudios bibliotecarios por el usuario hoy es la pregunta por las subjetividades, es la pregunta por las identidades que la biblioteca ve en esas subjetividades, es la pregunta por la necesidad de renovar las categorías con las que estamos describiendo nuestro campo y nuestras prácticas. Sujetos en relación con la biblioteca constituyen la base de la historia de la relación social de la biblioteca y sus cometidos y sus fines. No reflexionar el usuario más allá de los dominios técnicos, gerenciales, es reducir la riqueza de una categoría enteramente constructiva de la biblioteca. Y el balón queda en manos entonces de los bibliotecarios y de los reflexionantes del campo. Muchísimas gracias. Espero haber sido comprensible. Muchas gracias, eh, profesor Didier, por estas provocaciones, ¿cierto? No queda duda de cómo estas reflexiones nos llevan a pensar en esa categoría de usuario, como usted lo planteaba, como una categoría constitutiva
de del campo relacionado con los estudios bibliotecarios, pero también cuando usted hace ese tránsito por esas cuatro hipótesis, ¿cierto? Especialmente me quedó resonando la primera hipótesis cuando usted hacía referencia a la metacategoría. Bueno, sin dejar de lado también ese planteamiento entre, retomando a Hugo Semelman, de ubicar ese pensar epistémico de la categoría de usuario, no solo teórico y no solo práctico. En este planteamiento, pues también es invitar a las personas que nos han estado como lo han estado escuchando en esta lección del día de hoy, ¿cierto? Que puedan dejar sus preguntas. Yo quisiera arrancar con una pregunta, Didier, para ver quiénes se van animando como en el uso de la palabra, porque aquí tenemos, pues, aquí hay estudiantes, también están profesores, entonces, bueno, que Y podamos profesionales. profesionales exactamente que trabajan en bibliotecas y que incluso están en otros países. Eh, yo me quedé un poco a la expectativa, Didier, de poder mirar tres categorías relacionadas con el usuario: uso, consumo y acción, ¿cierto? Ujú. Usted abordó de manera muy interesante esa relación tensión entre uso y consumo, inspirado precisamente en los planteamientos de Will Chung Han, que me parece pues muy interesante. Pero siento que quisiera plantearle, sobre todo porque pienso en la perspectiva de Martha Nussbaum. Martha Nussbaum plantea el tema de los agenciamientos y los funcionamientos, pero también porque pienso que el usuario también ha sido abordado desde la perspectiva de agente, un agente que también, un agente en la perspectiva de lo que el usuario hace con esa información, en términos no solo no solo de promover su propia transformación individual, sino agenciar las transformaciones sociales. En esa perspectiva, Didier, ¿qué nos podría usted plantear frente a esa tensión con esa otra categoría? Uso, consumo y acción, en la perspectiva de pensar ese usuario también como agente de transformación de lo que hace con la información. Sí, Giselle, es un asunto muy interesante el que propones. En la lección número 12, la que inauguró esta fase del ciclo de lecciones, yo hacía un atrevimiento desde la lectura eh, de dos experiencias bibliotecarias comunitarias, o más bien de dos expresiones reflexivas de la biblioteca comunitaria en América Latina. La primera era la de la Red Nacional de Bibliotecas Comunitarias, eh, que en un estudio del 2018 eh, propone una categoría supremamente interesante, y la otra era la manera como desde la Red de Bibliotecas Populares de Antioquia, en Revipoa, en su plan de acción en el 2020, también asumía las subjetividades. Y en ese momento nos deteníamos un poco en una categoría propuesta por eh, Elisa Correa y otros autores, Alban, Marcian, bueno, que es interagente. Mm, yo lo que quiero es, habiendo propuesto eso en la primera conferencia de esta fase del ciclo, la categoría de interagente, mm, entrar en discusión de esa categoría más como una categoría política. Es lo que quiero. O sea, mm, lo que quede claro que yo no quiero quitarle como los contornos y la materia misma de orden cultural, social, pedagógica que tiene la idea de agente,
sino que yo lo que quiero es eh, buscar en la pregunta por la relación entre biblioteca y ciudadano las formas como en lo bibliotecario se ha tratado de resolver esa relación. Y ahí voy a abordar de nuevo la pregunta de agente. Agente en esa perspectiva contemporánea de aquel que es capaz de reflexionar y de enfrentarse a la transformación de las propias circunstancias que que lo acuden. Y eso nos pone en el dominio de la acción. No es porque toda acción sea política, en el caso de la biblioteca, pero en efecto, todo lo que se hace en la biblioteca tiene que ver con el orden social. Por lo tanto, en el fondo, tiene consecuencias políticas. Pues ustedes dirán, pero se está contradiciendo. No, en la apariencia hay prácticas culturales, hay prácticas educativas, hay prácticas sociales en términos de vinculaciones y de conformación de solidaridades y bueno, pero en el fondo la pregunta, eh, eh, la pregunta por la condición agencial del usuario es para mí ante todo una pregunta política. Será por mi formación como politólogo, pues yo la leo así, pero me parece que la pregunta por la acción de la biblioteca es una pregunta que siento hoy ante todo debería contestarse o tratar de contestarse en términos de lo que logra la biblioteca en relación con el orden social. Y eso es una pregunta política. ¿Qué tipo de órdenes está agenciando? ¿Qué tipo de órdenes pone en discusión? ¿Qué tipo de sujetos y qué empoderamiento le otorga a esos sujetos? Y eso es para mí la relación entre agente y acción, donde la quiero situar. Por eso hoy no abordé, sino de manera nominativa, el problema de la acción implícita, porque quiero desarrollarla más en la última conferencia, que es una conferencia, por cierto, que me está costando concretar, porque tiene unos retos de comprensión muy fuerte por la carente reflexión política del campo bibliotecológico. Uno diría, sí, la bibliotecología soviética o socialista reflexionó profundamente la biblioteca, pero la reflexionó con un afán esencialmente modelador de la sociedad. No la puso con suficiencia, creo yo, así leo yo a Chubarian, por ejemplo, y algunos otros teóricos de la bibliotecología socialista, no la puso con suficiencia en la disputa ideológica que había en ese momento. La puso al servicio de la concreción de un modelo. Pero bueno, eso lo resolveremos, si es posible, la próxima semana, Gisela. Bueno, muchas gracias, Didier. Pues también es invitar a las personas que nos están acompañando en la conferencia. Yo quiero, eh, pues mientras que se van animando, ¿cierto? Esta es una oportunidad de plantear otra pregunta, Sí, Didier. claro. Eh, usted hacía referencia a cómo esa categoría de usuario de alguna manera había subordinado otras identidades de los sujetos que, que convergen en la biblioteca o en las instituciones informativo-documentales o en las unidades de información. Hablemos de las instituciones informativo-documentales, como es el lector y el ciudadano, ¿cierto? Ah, En esa perspectiva, Didier, eh, eh, ¿cómo podríamos valorar, sobre todo porque ahorita nosotros en la propuesta formativa de la versión 6 de bibliotecología y lo que ha sido el desarrollo curricular de la escuela, habíamos hablado de la categoría, hemos hablado de la categoría usuario de la información asociado a unidades de información. Ahora, con la nueva propuesta curricular, a partir del proyecto de innovación curricular, hemos visibilizado hemos hecho una apuesta por unas áreas formativas que le dan un lugar muy central a lo que tiene que ver con el usuario. Hablamos de una área que se llama usuarios, instituciones y servicios de información y ponemos al usuario casi que de manera intencionada, como en esa relación, pero ocupando un lugar central, como usted dice, como generador
el usuario de los asuntos relacionados con la transferencia misma de la información, ¿cierto? Y también una otra área formativa que tiene que ver con la de instituciones informativo-documentales y hablamos de la gerencia de las instituciones informativo-documentales. Pero yo quisiera plantearle en este planteamiento, en esta formulación de los usuarios, cómo aparece o entra en tensión esa relación de la unidad de información con la categoría de instituciones informativo documentales, ¿cierto? Porque efectivamente yo entiendo que en la revisión que usted hace también de los planteamientos de Miguel Ángel Rendón, pues se habla del sistema informativo documental y aparecen esos asuntos que tienen que ver con las instituciones informativo documentales. Quiero plantear esa pregunta, Didier, porque siento que es importante poder identificar también esos tránsitos de esas categorías. También subyacen a eso unas tensiones teóricas y también en términos prácticos, porque en una conversación que tuve con la juntanza bibliotecaria hace unos 15 días, les hablaba de esta nueva categoría, de alguna manera, no tan nueva, pero sí de instituciones informativas documentales, y varios de los asistentes se quedaron un poco sorprendidos. Y estoy hablando de bibliotecólogos y bibliotecólogas en ejercicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha significado hacer ese tránsito de esa categoría de unidad de información a instituciones informativo-documentales con respecto específicamente a esa categoría de usuario de la información? Pues tu pregunta es muy provocadora, pero yo quiero resaltar una característica de esa pregunta y es que esencialmente hace parte de un pensar epistémico, en todo el sentido, en todo el sentido riguroso que lo propone Semmelweis. Es decir, él dice que el pensar filosófico, el pensar epistémico es ante todo un pensamiento que cuestiona, que parte de la pregunta, que pone en consideración lo sabido, pero no aceptándolo como cristalizado, sino como abierto. Y ciertamente nuestra propuesta de innovación curricular, yo diría, tiene ese carácter, que no logramos dimensionar con suficiencia en el orden de lo filosófico, pero que su misma construcción en los hechos nos exige. Todo eso está abierto, abierto a consideraciones y a construcciones. Por lo tanto, hay una exigencia epistémica enorme, de pensamiento epistémico, pues, para hablar así. La relación entre unidad de información y usuario en ese dominio de institución informativa documental puede ser entendida como en dos ciclos, o digamos en una espiral superior y en una espiral inferior. Cuando yo hablo de inferior no es que sea menor, menos importante, sino que es más en el ciclo del movimiento. Arriba uno podría ver el planteamiento teórico duro de la existencia de un sistema de información documentario, como lo propone Miguel Ángel, constituido por la información, el documento, el usuario, el bibliotecario, la información. Así como eso, pues, me disculpan si me pierdo, son 5 elementos ahí. Ahí hay subjetividades presentes. El bibliotecario, él lo llama el profesional de la información, y el usuario. Ahí ya hay una incrustación del bibliotecario en un planteamiento, perdón, de la subjetividad dentro de un planteamiento teórico. Ahí la subjetividad se toma y se instala en una manera teórica de nombrar el campo, de narrarlo, de describirlo, de ubicarlo. Pero resulta que esa espiral que gira hacia arriba, o sea, hacia generalizaciones, tiene a la vez en la base una espiral que lo jala hacia especificaciones. Y es en el plano de las especificaciones donde tenemos los líos, porque el planteamiento general está bien, es un planteamiento teórico, pero todo el resto, el reto para abajo, en la espiral para abajo, es de pensamiento epistémico. Y para entender la relación entre usuario y la institución informativa documental. ¿Y por qué optar por institución informativa documental y por qué no, y por qué no por unidad de información?
¿cierto? Y eso no solamente pasa por un problema de estructuras, como lo hemos venido proponiendo, que se dice que la institución informativa documental no es más que un nombre que contiene fenómenos en una relación de escala, información, red y sistema de información. No, pasa también por el problema de cómo las subjetividades están construyendo esa idea de institución, esa idea de información y esa idea de documental o documentaria. Incluso la deriva que hace Miguel Ángel Rendón hace más o menos un año y medio hacia no seguir llamando sistema informativo documental, sino sistema informativo documentario, parte de una relación de la información con los sujetos. Miren hasta dónde llega el asunto. O sea, así lo leo yo. Termino diciendo, como tratando de, no de responder, porque es imposible responder la complejidad de esa pregunta, que creo que nos va a ocupar por mucho tiempo, sino animar al pensamiento epistémico, diciendo que ciertamente se plasma en esa cuestión que estás diciéndonos la necesidad de no usar palabras viejas para realidades nuevas, sino la necesidad de tener valentía y atreverse a proponer palabras que logren hacer desarrollos conceptuales menos desfasados entre el nivel de lo teórico y la realidad. Y por eso me parece atrevido el pensamiento de Miguel Ángel, ¿cierto? Por eso me parece atrevido el pensamiento. Él trata de ordenar el campo y lo hace con un sistema informativo documentario. Eso no existía. Esas palabras, no, esa expresión no existía. Él la creó. Estaba haciendo pensamiento epistémico. Pensar los usuarios, reflexionar los usuarios en relación con la institucionalidad de la biblioteca tiene graves dificultades, pero todavía tiene más graves dificultades en relación con los archivos. Todavía más, todavía más. Mírenlo y verá. Continúa Giselle. Ay, ya. Muchas gracias, Didier. Por aquí nos van dejando algunos comentarios y preguntas. Aquí hay un comentario de Néstor Ramírez, nuestro colega y compañero que está en México. Bueno, nos dice Néstor, me genera inquietud la subjetividad del bibliotecario, su propia identidad en su rol como mediador de la construcción de las identidades de cada una, ¿de qué? De Cada cada una una de las de personas las a las personas. que impacta desde su quehacer, ¿cierto? Como que al respecto, frente a ese comentario, Didier, No, algún contracomentario. completamente pertinente. Además, ponerse eh, el énfasis que pone en la dimensión humana del bibliotecario. O sea, ahí hay una resonancia profunda sobre cómo nos estamos formando como bibliotecarios para ser profesionales o no ser profesionales. Porque el bibliotecario puede ejercer como profesional titulado o no titulado, pero siempre ejerce como bibliotecario. Los bibliotecarios titulados nos llamamos bibliotecólogos, por ejemplo, ¿cierto? Pero parte de la dimensión humana del bibliotecario, que es una cosa que deberíamos en algún momento reflexionar más profundamente, sobre todo en estas crisis universitarias, y es qué le implica al bibliotecario con su poder de agencia enfrentarse a una comunidad, eh, es decir, a un montón de retos subjetivos, si no se ha preguntado por su propia condición, por ejemplo, y no se ha preguntado por cuál es la misión que tiene su propia vida en el mundo. O sea, ustedes dirán, es que esas son preguntas muy hondas, pero es que si nosotros no hacemos preguntas hondas en la vida, entonces seguimos viviendo en la superficie de las cosas. O sea, aquí lo que importa es que el bibliotecario sea valiente y se pregunte por qué la vida lo puso ahí y por qué lo puso. Miren que eso es dramático cuando vemos esa relación en el plano de la biblioteca escolar, por ejemplo, o en el plano de la biblioteca universitaria, que el bibliotecario atiende niños y jóvenes ahí y los ayuda a caminar hacia un proceso formativo que les permita, ¿por qué no? Y es el ideal superior, esplender, es decir, llenar su vida de esplendores, tener una vida digna. ¿Qué es la pretensión de un enfoque de desarrollo humano
en el fondo, sino la de una vida plena. La vida es una vida, como lo propone Nussbaum, llena de posibilidades, en la que yo sea, uso sus palabras, capaz de ser lo que anhelo ser y se me permita hacer eso. El bibliotecario es un agente, y por eso voy a hablar yo en el dominio de lo político la próxima semana de eso, un agente que debe reflexionar su capacidad de transformación y no debe tener miedos a ejercerla. Los hechos nos lo demuestran, y con esto termino, Néstor, a tu pregunta para mirar la de Ana María, perdón, y Ujú. es lo que está generando el proyecto bibliotecario popular y comunitario, el montón de bibliotecas que se están construyendo en América Latina, sobre todo en Colombia, como apuntalamientos de proyectos culturales y políticos. Lo que está mostrando detrás es un afán de que el bibliotecario emprenda un proyecto de movilización de esos otros sujetos desde su propia vida, que representa una biblioteca en Casa Botones, que representa una biblioteca en los proyectos de ruralidad en América Latina, en Colombia particularmente, que representa una biblioteca en una comunidad andina, en Perú o en Colombia, que representa una biblioteca popular en Medellín, Bogotá, sino proyectos que apuntan es a eso. Néstor, completamente pertinente tu pregunta. Y vamos con la de Ana María. La de Ana María. Ana María pregunta, Maestro Didier, ¿por qué cambió tanto el lector hasta evolucionar a la comunidad, como se ve en el manifiesto de la IFLA, de la UNESCO IFLA sobre la biblioteca pública? A ver, ¿cómo es la cosa? Que me perdí un poco. ¿Por qué cambió tanto el lector Ah, sí. hasta evolucionar a la comunidad, como se ve en el manifiesto UNESCO IFLA sobre la biblioteca Sí, pública? ahí habría que aclarar que ese gráfico que hice yo tiene muchas dificultades. La primera es la dificultad gráfica, porque tiende a mostrar eso como si fueran esclusas, ¿cierto? Yo fui consciente cuando lo diseñé, pero también era consciente que quería sobresaltar y creo que lo voy logrando. Ana María, la figura del lector no se ha perdido en la biblioteca pública, al contrario, hoy tiene un realce, pero los énfasis subjetivos no necesariamente pasan por el lector en el último manifiesto, sino más en la construcción de comunidad. Y ahí se retoman las ideas casi calcadas de la propuesta de David Lenkis sobre la biblioteca como impulsora de conocimiento en las comunidades. Lenkis dice, el fin de la biblioteca, de una biblioteca excelente, es construir comunidad. Y el manifiesto retoma eso, lo retoma casi de manera literal, pero ahí están subsumidas ideas como la del lector, por ejemplo. La pregunta que uno se hace es, si el manifiesto pone énfasis en unas cosas, ¿qué proyecto de biblioteca está agenciando? ¿Qué proyecto de biblioteca está movilizando? Una biblioteca que olvida de nuevo las subjetividades personales y se sume a las subjetividades más colectivas. ¿Qué pasa con la construcción? Y en la pregunta de Néstor estaba vivo eso, la relación cara a cara. La vida tuya, ¿qué es lo que importa al fin y al cabo? La vida propia, ¿qué es lo que importa? Y por la cual cada uno de nosotros puede responder. Miren, mira, hay muchas preguntas. Ana María, con todo gusto. Espero hacer claro. Bueno, por aquí hay un comentario, bueno, hay una pregunta de Sebastián Alejandro. Pues Sí, muchas gracias, profesor Didier, por sus reflexiones sobre el usuario y sus acepciones y comprensiones en el campo bibliotecológico. Dejo mi pregunta porque no tengo micrófono. ajá. La pregunta de Sebastián Alejandro es, desde los archivos en la actualidad hablamos del usuario creador, que estaría tal vez en esa dimensión del usuario lector que usted mencionaba, tanto del archivo como objeto, dispositivo estético. ¿Cómo ve la biblioteca esa relación usuario-creador más allá del usuario como sujeto político? Entiendo, espérenme que aquí no veo bien esta última parte. No, no la entiendo. Entiendo. Entendiendo, por ejemplo, que la interacción estética política es indisoluble, pero también Ah, que lo estético se pregunta más por lo sensible de los sentidos. La ujú. pregunta de Sebastián a mí me llena de gozo,
porque veo que mis palabras resonaron y que están movilizando una pregunta profunda por los archivos. Él es archivista, lo debo aclarar, ¿cierto? Y es miembro de nuestra línea de investigación, un dialogante fuerte desde los archivos a las realidades informacionales contemporáneas. Eh, y yo lo que podría decir es que la biblioteca también se ha preguntado por esa dimensión estética creadora del usuario. Y cada vez, Ana María, ahí va Ana María nuevamente, Ana María Talamantes, cada vez más la biblioteca se indaga, se ve más bien, se ve de bruces ante la necesidad de preguntarse simultáneamente por todas esas identidades del usuario, por todas a la vez, del usuario en tanto lector, también como creador de contenidos o como creador de textos, como se le dice pues en la perspectiva pedagógica de la pedagogía de la lectura o del lenguaje. Entonces, ser creador implica la reivindicación del sujeto, no solamente como usuario, en el peor de los casos consumidor, sino como productor. En los archivos, la dimensión del documento tiene una relación distinta con la biblioteca. En el archivo normalmente los usuarios son los creadores del documento. Y creo no equivocarme en ello. Eh, pero el asunto es que en la biblioteca cada vez se abre más la pregunta por no solamente el uso del documento, sino la creación de los documentos. Muchas bibliotecas comunitarias, populares, públicas, incluso universitarias hoy, están empezando a coleccionar los materiales eh, de sus propios usuarios. Yo les decía la vez pasada o antepasada que me sorprende en las relaciones que tengo muy frecuentes con bibliotecarios en América Latina, que me regalan libros en los que recogen las voces de los usuarios creadores, o como las bibliotecas en ciudades de Argentina, de México, pero sobre todo en Argentina están llenándose también de fanzines y de edición alternativa, no formal, cómo las bibliotecas están recogiendo eso. Podría entonces cerrar aquí diciendo que quizás la identidad de creador es una identidad que debería ser reflexionada como de manera no subsumida en la del lector, sino traída a la superficie de la discusión. Por eso es que, con toda humildad, creo yo que diferenciar en la relación biblioteca-subjetividades, subjetividades de identidades, nos ayuda a mirar con más orden un poco el campo. Los sujetos siempre están en relación con la biblioteca, pero los sujetos no necesariamente siempre están usando con prelación una identidad en un cierto momento. En un momento son lectores, en otros momentos quieren, mediante procesos, por ejemplo, de participación en la vida de sus comunidades, integrarse al dominio de ciudadanos. En otro momento serán creadores de contenidos, incluso de ciencia, etcétera, etcétera. Bueno, de aquí hay una pregunta de Rafael Pettenson. Eh, Él dice, muchas gracias. Me preguntaba como técnico recién egresado en Chile, ¿cómo podemos asumir el liderazgo para reactivar a una población con una gran crisis de confianza, incluso con la cultura escrita en los espacios públicos? Ajá, Rafael, un saludo muy especial desde acá, desde estos Andes que me unen, nos unen a los Andes donde en este momento habitas y seguramente desde donde nos hablas. Somos unos, somos uno. Em, Aquí lo que hay en juego es la transformación de las prácticas bibliotecarias. Y esas prácticas bibliotecarias se transforman de dos maneras. Uno, poniendo en cuestión las ideas con las cuales estamos construyendo las prácticas. Eh, Dos, construyendo las ideas de la biblioteca junto con nuestras comunidades usuarias. Tres, entendiendo que la biblioteca se vive esencialmente como una experiencia personal, pero se mantiene como una decisión colectiva. Entonces, una cosa y otra están atadas. Si los usuarios nuestros, si los queremos llamar así,
Es decir, si los sujetos, si las comunidades usuarias que nos visitan no tienen una experiencia personal significativa con la biblioteca, las posibilidades de negociar ideas y continuidades colectivas de la biblioteca se deshacen, porque vamos a dejarlo simplemente como una decisión estatal, es decir, instituir la biblioteca, pero nunca como una posibilidad de construcción desde la base social de la biblioteca. Para ser sintético, Rafael, te propondría: ser bibliotecario en este momento significa verse como un sujeto dialogante, un sujeto profesional dialogante con las comunidades hacia la idea y hacia las prácticas que esa comunidad anhela, requiere y vive con la biblioteca. La biblioteca es una experiencia personal, pero que se resuelve y se le da continuidad solo en decisiones comunitarias. Es un asunto como ese, Rafael, y seguiremos hablando todas las veces que quieras. Bueno, pues muchas gracias, maestro Didier. También muchas gracias a quienes nos acompañaron en la lección del día de hoy. Pues yo creo que ya es importante ir cerrando, Claro, pues son las 4. 4:02 de la tarde de acá en Colombia. Entonces, reiterarles pues nuestros agradecimientos a quienes asistieron, obviamente también al maestro Didier por su generosidad también y en sus provocaciones, e invitarlos a que nos acompañen en la próxima lección, que se va a estar trabajando precisamente este asunto de bibliotecas también y, y el tema de la ciudadanía, por lo que nos estaba anticipando el maestro Didier. Y bueno, reiterarle nuestros agradecimientos. Les pedimos por favor que diligencien la asistencia, Ahí está en ¿cierto? el chat. Ahí está en el chat, exactamente. Invitarlos a que la diligencien y bueno, les deseamos una muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo para todos. Mi abrazo. Mi gratitud por querer escucharme. Muchas gracias, Didier. Muchas gracias, Giselle. Eso estuvo muy bueno. Pues espero, como siempre te digo, Natalia, espero haber sido claro. Pues Sí, al menos claro no, con ideas que son muy espesas. no, y muy Cuan- provocador, cuan- provoca, sí, siempre genera. El Didier tiene esa cualidad de generar siempre mucha, sí, Muchas mucha reflexión, mucho pensamiento, muchas preguntas. Como te decía en estos días, que el esfuerzo es precisamente en eso. El esfuerzo es eh, de caminar por donde Semmelman nos dice: hay que pensar más epistémicamente y menos con pretensiones incluso inconscientes de cristalizar las cosas, de moverlas, corriendo el riesgo de equivocarse, ¿cierto? Muchas veces se Claro. equivocará uno, tendrá ideas que son completamente obtusas, que no logran tener claridad, pero que al menos yo siento que nos pueden ayudar a sentirnos un poco más livianos en el proceso de no tener que decir lo que otros dicen de nosotros o repetir lo que otros dicen de nosotros, sino querer decirlo nosotros. Es como un principio de dignidad. Así nos equivoquemos, que nosotros, los que estamos en este campo, sepamos decir de nosotros. Es lo que quiero. Es lo que quiero con esto. Espero terminar la próxima semana. La próxima lección me ha costado mucho. La sigo modulando. Uno ve ahí 16, 17 diapositivas, pero detrás de eso hay un trabajo como grande de empatar, de proponerle a eso la mínima coherencia. eh, pero bueno, yo les agradezco mucho. No, Les muchas agradezco gracias mucho a eso. vos. Bueno, lo que pasa, Didier, es que estás haciendo un esfuerzo por sistematizar pues una filosofía de la biblioteca. Entonces, bueno, tremendo trabajo. tremendo trabajo, exactamente, sí. Y seguimos sin resolver el asunto de que esto eventualmente pueda publicarse, porque yo sí no me le mido a eso, porque mi manito no me da. O sea, Mm, yo sí se los he dicho. Es Hay que posible que buscarle, hay que tenemos buscarle. las anuencias, tenemos las disposiciones, tenemos candidatos para ayudarnos a construir eso, pero no necesariamente tenemos las condiciones institucionales ahora. Como para Ujú. decir, venga, estábamos